Estas dudas se cristalizaron en los siguientes puntos. Bueno, entonces, ¿cuál es el carácter de la caricatura? Teníamos esos jóvenes revolucionarios ahí, entonces, pues encontrábamos, estudiamos a Baudelaire, bueno, vamos a aclarar esto, yo estaba metido en un terreno que no era el mío, yo soy artista, entonces se requiere para la investigación un tratamiento especial, porque la caricatura, decía Baudelaire, es un género singular. La caricatura, desde el grabado emblemático como este, ¿no? La viñeta simbólica, el panfleto, hasta la caricatura sintetizada, impresa en los diarios para ilustrar o para hacer crítica política, se debía observar para determinar su carácter y sus relaciones. Luego, el segundo punto que nos planteamos, bueno, la estética. ¿Dónde queda la estética con esto? Las relaciones del arte son, con el arte, de la estética con el arte, son las primeras que se presentan en el intento de determinar el carácter. Nos estamos metiendo en un terreno muy cenagoso. La pregunta sobre su validez como obra de arte fue la que llevó a Baudelaire a concluir sobre que era un género singular y establecer una serie de tipos de caricatura que iban desde la caricatura permanente hasta la pasajera. Aún en el presente, 3 siglos después de haberse acuñado el nombre de caricatura, de caricare, cargar, no se ha logrado aclarar esta relación. Gombrich tiene hace un panorama bastante desolador de qué es lo que pasa con la caricatura. Dice, la caricatura, el historiador del arte está muy contento de dejar esas imágenes desconcertantes y a menudo feas al historiador, que quizás sepa descifrar sus alusiones recónditas a sucesos y cuestiones hace mucho tiempo olvidadas. Pero los historiadores a su vez piensan que tienen documentos mucho más importantes y más significativos para estudiar que esos papeles, en los papeles oficiales y en los discursos de la época, y suelen dejar esas viejas caricaturas a los compiladores de historias populares ilustradas, donde esos monigotes toscos y a menudo enigmáticos se codean incómodamente con los retratos, los mapas, las representaciones de festivales y los asesinatos. El tercer punto que nos planteábamos era cuál era la relación de la caricatura con la historia. Entonces, porque generalmente se dice, y me dicen a mí, esta es la historia de Colombia. Entonces, ¿cuál es la relación de la caricatura con la verdad? Eso ha llevado a conclusiones igualmente inquietantes. La duda sobre si es posible reconstruir la historia a través de la evolución de la caricatura conduce a definiciones sobre la opinión pública. La opinión pública se refiere en la mayoría de las veces a lo particular y la historia a lo general. Por ejemplo, este caso de José Hilario López. José Hilario López es una persona, al parecer un héroe de la independencia, una persona íntegra, llega a la presidencia de la República, impulsada por los protorradicales, llega a la presidencia de la República en una sesión del Congreso terrible en el cual Mariano Ospina dice que para que no los asesinen, elijamos a este señor. Entonces están en el Congreso y entonces él sale, esta es la segunda conmemoración de la presidencia, sacan este grabado. Entonces le ponen una botella, un vaso y unos dados. O sea, el presidente de la República es un jugador y es un borracho. En segundo lugar, lo llenan de armas todo. Él era un intelectual y él no era, creo que jugó una vez en la vida y lo que se ganó se lo regaló a una viuda de un soldado de la independencia. Entonces esa es la verdad, esa es la relación con la... Si uno lee esto, es un periódico conservador, ultramontano. ¿Cuál es la relación? ¿Eso es la historia de Colombia? Uno no puede enseñar que José Hilario López es eso. Es un jugador, un borracho que estuvo en la presidencia de la República. Abajo tenía el mensaje, y el mensaje todo trastocado, cogieron el mensaje en el Congreso, hicieron una parodia. Entonces no se nota la parodia porque uno cree que ese es el mensaje. Pero el grabado, que es una xilografía, es muy interesante porque él está con orejas de burro, armado hasta los dientes, con botellas y dados. Entonces, esa es la idea, esa es la relación con la verdad. Esa es la verdad. Esa es la verdad de los conservadores en ese momento. Entonces, es muy difícil, ¿no? La opinión pública es subjetiva y la verdad es objetiva. La opinión pública se mueve entre los opuestos, el blanco y el negro, la luz y la oscuridad, lo gigante y lo mínimo. La historia intenta mirar los acontecimientos sucesivamente con idéntica distancia. Por ello, cuando se interpretan caricaturas y se buscan sus fuentes, son de mayor utilidad los libros de memorias, los epistolarios, que nos tuvimos que leer bastantes, los periódicos, que los libros de historia. Muchos personajes que pertenecen a la pequeña historia están caricaturizados. Decimos, ¿quién es este señor? Cualquier persona. Y le han hecho una gran caricatura.
Entonces, no sé si les pasó a los caricaturistas aquí presentes que hicieron caricaturas de personajes que no pasaran a la historia. Entonces, con la caricatura es posible hacer crítica de la historia, y una historia crítica y también una historia de la opinión pública. Por eso se puede afirmar con Adelaida de Juan, que dice: la caricatura sirve para estudiar un periodo dado, sin embargo, no es la verdad. Sin embargo, en una exposición o un libro sobre la historia de la caricatura, no es la historia de un país. El otro punto es el del humor, es el más difícil de todos, porque se empieza Aristóteles hablando del humor, entonces uno se tiene que remontar, como decía alguna persona, a los orígenes de la flauta, pues uno tenía que ir bien lejos a ver. Entonces el punto del humor plantea el problema del placer, de la risa, del comportamiento y de la crítica. Aquí tenemos, por ejemplo, esta caricatura en que está, la calavera es Marco Fidel Suárez, y Marco Fidel Suárez, cuando ya lo van a tumbar, está buscando quién lo suceda, a quién va a nombrar designado, a cuál. Entonces ahí él tiene muchos problemas. Entonces, pues como ven el nombre, to be or not to be, y ahí está el que está Jorge Holguín, está ahí detrás, y que es el que queda designado. Pero a mí lo que me llama la atención es la cara de Marco Fidel, la calavera, ¿no? Es una calavera animada, es Marco Fidel Suárez. Según Bergson, el arte del caricaturista consiste en coger ese movimiento imperceptible a veces, y agrandarlo y hacerlo visible a los ojos. El caricaturista imprime a sus modelos las muecas que ellos mismos harían si llegasen hasta el final de un mohín imperceptible. Adivina bajo las armonías superficiales de la forma las profundas deformaciones que han debido existir en la naturaleza, en el estado de veleidad, pero que no han podido llegar a consolidarse. También dice Bergson, creo que es, que la caricatura se adhiere al rostro de la persona y se queda fijo, que era como una máscara y se queda fija. Luego es, bueno, ¿cuáles son nuestros límites? ¿Qué vamos a hacer de investigación? ¿Cuáles son los límites? ¿Vamos a estudiar arte? ¿Vamos a estudiar qué? Como había una confusión por mi deformación profesional, ¿no? Entonces, el intento de considerar la evolución de la caricatura en determinada región o país lleva a establecer amplios límites en el estudio. En cuanto a las artes visuales, tiene que ver con la pintura, el dibujo, el grabado, la fotografía y el cine. Por su relación con la historia, se requiere que las personas sepan de historia universal, porque muchas caricaturas presentan acontecimientos de la historia universal, personajes de la historia universal, regional y local. Si se trata de la caricatura colombiana, el énfasis está puesto en la historia americana y en la colombiana. Entonces el equipo tenía que estar muy interdisciplinario, la historia de la literatura, la historia del arte, el periodismo, todo debía examinarse. Entonces, el humor además llevaba a diversas ciencias que se han apropiado, como son la psicología, la sociología, la psiquiatría. Hay que ver nada más el libro del chiste de Freud, en el cual dice cómo la caricatura se asemeja al sueño, porque es una condensación, ¿no? Entonces ese juego de Freud, y que luego lo toma Chris, son muy importantes. Entonces el espectro es muy grande.